noches a todos. Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi nombre es Marisol Garzón y en el día de hoy traemos el resumen de los capítulos 11 al 15 del libro Fundamentos de Administración. Mis compañeros son Diana Sofía Ruiz Pérez, Dina Alexandra Leiva y Luciano Vázquez. A mí me correspondió el capítulo 11 que habla sobre la administración durante la Edad Media. La Edad Media es un periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV de la era cristiana. Se caracterizó por la caída del Imperio Romano y las invasiones bárbaras. Varios aspectos de esta época son importantes de resaltar, tales como el feudalismo como sistema de organización político, social y económico, la formación de gremios artesanales y de comerciantes, la aparición de ciudades o burgos, la organización y expansión de la Iglesia Católica. El feudalismo, por ejemplo, el feudalismo se caracterizó por la formación de feudos compuestos por tierras en donde ejercía su dominio el señor feudal, la formación de una nueva clase llamada siervos de la gleba que se vendían junto con la tierra. Estos siervos eran mejor administrados gracias a la intervención de la iglesia. La residencia del señor feudal era un castillo donde vivía con sus siervos, criados y campesinos, los cuales eran conocidos como señoríos. Estos estaban divididos en 3 tipos de tierras diferentes: señoriales, de dominio del señor feudal y explotada y trabajada por los siervos y campesinos; censuales, los cuales eran prestadas a los campesinos pero debían rendir tributo; y comunales, que eran de propiedad y explotadas por el señor feudal pero también por la comunidad. Fue una administración descentralizada debido a que cada señor feudal tenía dominio sobre sus tierras. Los señores feudales debían fidelidad al rey y esto se le conoce como vasallaje, a cambio de protección y libertad para manejar sus tierras. También se formaron agrupaciones de personas dedicadas a la actividad comercial y el trabajo doméstico y artesanal, los cuales se caracterizaron por la distribución del trabajo. Comprenden los artesanos, aprendices y maestros. En cuanto a la religión, podemos decir que fue la religión católica la que mayor expansión tuvo, ejerciendo gran influencia tanto en la política como en la economía y en el aspecto cultural. La organización administrativa de la iglesia estaba encabezada por el Papa, después el obispo y el párroco. Por muchos años ejercieron un gobierno civil y eclesiástico. Muy buenas noches, compañeros, profesora Jenny. Mi nombre es Luciano Vázquez. En esta ocasión me correspondió el capítulo 12, manifestaciones de la administración en la Edad Moderna y en la época contemporánea. En este capítulo podemos decir que las manifestaciones de la época mercantilista, sus características principales se basaron, por ejemplo, en organizan bancos comerciales como el de Ámsterdam y el Banco de Médicis. Surge en la sociedad un nuevo elemento que es el empresario. Se adoptan sistemas que garantizan deudas para financiar negocios, como la letra de cambio, pagaré, etc. Aparecen también como entes las sociedades o firmas comerciales con personas jurídicas que son diferentes a las personas naturales. Por ejemplo, fue la Compañía de las Indias Orientales en Inglaterra. Se incrementa el trabajo en las fábricas y disminuye el doméstico y el artesanal. Aparecen nuevos métodos de gestión empresarial como la publicidad, los precios escritos, las mercancías, el uso de papel moneda. Se introduce el sistema de seguros y se fundan la Casa de la Moneda. Aquí veremos algunas características que tuvieron los estados en los cuales se aplicaba el enfoque mercantilista. Las colonias se consideraban como fuentes de riqueza y en ellas se prohibió la industria manufacturera, la importación de productos acabados, lo que favoreció la exportación de manufacturas hechas en Europa. Otro de los temas importantes de este capítulo es el origen del cameralismo y sus características. Se dice que su origen se encuentra en el vocablo alemán que significa cámara. Sus principales características fueron el fortalecimiento del Estado, la centralización de la administración económica y financiera, la tecnificación de las cuentas y el registro del tesoro y la hacienda pública, el mantenimiento de la situación financiera solvente y eficaz, la utilización de personal capacitado en los empleos del reino, el estricto control financiero mediante controles especializados.
También podemos contar que el enfoque mercantilista, veremos algunas características. Por lo menos las colonias se consideraban como fuentes de riqueza. En las colonias se prohibió la industria manufacturera, se prohibió la importación de colonias de productos de acabados y se favoreció la exportación a ellas de manufacturas hechas en Europa. Se favoreció la extracción y el comercio de minerales. Los metales preciosos que provenían de las colonias se consideraban como una forma valiosa del tesoro de las naciones. Las relaciones entre los estados nacionales y sus colonias. En este tema se formaron los grandes estados nacionales que incluían no solamente el territorio que tenía en Europa, sino también en sus colonias. Estos apoyados en sus riquezas y ganancias que originaban el comercio, en los derechos de la aduana y a los derechos de las concesiones otorgadas a compañías en explotar riquezas. La revolución industrial antesala de desarrollo de la administración científica. La revolución industrial se caracteriza por la utilización de la máquina en lugar del trabajo manual. Este proceso de sustitución de trabajo humano en la organización del trabajo y transformaciones en la sociedad en cuanto al siglo XVII y siglo XIX. La revolución industrial produjo cambios en el desarrollo de trabajo porque las máquinas empezaron a desarrollar las labores de las personas y ayudando en el aumento en cuanto a la cantidad y calidad de sus productos. Hubo algunos cambios en la población cuando no fue posible continuar con el trabajo en los talleres artesanales, sino en las fábricas, debido a que los habitantes que trabajaban en sus talleres no pudieron competir con las fábricas y asimismo cayendo en mayor pobreza. Simultáneamente con el desarrollo industrial se fue formando una clase poseedora de dinero y medios de producción. Esta clase capitalista, también llamada burguesa. Esta clase, a través de la historia, se fue convirtiendo en la clase mercantilista y adinerada. Fue utilizada como capital para la industria y para el desarrollo del comercio y la aplicación de nuevos inventos. El surgimiento de la lucha de clases entre los que tienen medios de subsistencia y los que no tienen se adquirió durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. La más notoria manifestación, la que llamaron lucha de clases. El sindicalismo nace debido a las injusticias que surgieron al sufrimiento y las muertes de muchos y cientos de artesanos, obreros que no pudieron defenderse a la excesiva oferta de mano de obra. Capítulo 14. En busca de la solución a los conflictos del capital del trabajo, durante la revolución industrial y como solución a los problemas laborales, surgieron autores que expusieron sus teorías o doctrinas. Por causa de los conflictos entre patronos y obreros, autores plantearon propuestas que van desde la doctrina del liberalismo económico, apoyados en el derecho natural, y la teoría marxista, que niega la propiedad privada. La mayoría de las doctrinas reconocen las desigualdades y las injusticias del capitalismo, que asumió el monopolio de bienes de producción y la propiedad privada, desapareciendo la libre empresa. El Papa León XIII era la persona quien encabezaba la Iglesia Católica y hizo énfasis en la ética moral y el trato para los trabajadores, así como en mejorar las relaciones entre los patronos y los trabajadores. Surgen los procesos económicos y las funciones empresariales. Bueno, entonces vamos a tratar algunas de las principales doctrinas que se encontraron en la época, entre las que encontramos la utopía, el socialismo científico y la doctrina de la Iglesia. La utopía socialista de Claudio Saint-Simon, Carlos Fourier y Romero Owen, quienes creían que era posible el entendimiento de las partes en forma pacífica y de la posibilidad de un sistema que permitiera a todos trabajar. Fourier y Owen abogaron por la clase trabajadora, donde afirmaban que el régimen capitalista debía ceder un lugar al régimen social superior. Tomás Moro fue quien imaginó un modelo de sociedad feliz, armónica y justa, sin conflictos. La doctrina conocida como el socialismo científico de Carlos Marx predicó que con la cooperación solidaria de Federico Engels, la lucha de las clases como medio para llegar al tiempo del proletariado y el hundimiento del capitalismo. Robert Ewens introdujo innovaciones tales como la creación de una tienda de abastecimientos para los obreros, introdujo nuevos procedimientos y métodos para aumentar la producción y sostenía que había que administrar mejor el personal. Charles Babbage, inglés,
Pensaba que era necesario capacitar a los trabajadores, hacer estudios sobre las diversas operaciones en un trabajo con el fin de emplear al trabajador en sus habilidades y destrezas. Organizó el trabajo en líneas de montaje. Henry Gantt fue el inventor de las cartas de Gantt que sirven para la programación de proyectos. Fayol y Taylor se les consideraron los padres de la administración científica o clásica, y su trabajo se caracterizó porque estaba relacionado con la teoría de la organización. Teorizó las operaciones empresariales, las características del administrador y desarrolló una teoría de administración. Para finalizar este recuento de los capítulos 11 al 15 del libro Fundamentos de Administración, hablaremos un poco de las manifestaciones de la administración en los reinos indígenas de América, donde este fenómeno administrativo tuvo grandes acontecimientos en los grupos precolombinos, especialmente en aquellas culturas avanzadas como los aztecas, los mayas, los chibchas y los incas. Iniciemos con la administración del Imperio Azteca. Para la organización político y social se conformaban clanes que eran originados por familiares. Los clanes tenían un consejo y un jefe. Las tribus se conformaban por aproximadamente 20 clanes. Estos tenían su consejo, que lo conformaban delegados de los clanes. Pero el consejo de las tribus estaban compuestos por 4 miembros que eran electores y también consejeros del jefe de Estado, el cual el jefe de Estado podía ser elegido entre hermanos y sobrinos de él. La organización del trabajo de los aztecas giraba alrededor de las actividades agrícolas, religiosas, guerreras y de construcción. El cultivo de maíz fue su principal actividad agrícola. Las actividades de los aztecas estaban enmarcadas en el calendario de 360 días distribuidos en 18 meses con 20 días cada uno. Ahora hablemos de la administración en el pueblo maya. Los datos históricos de los mayas se remontan a los 2000 y más años antes de Cristo. De esas épocas solo hay deducciones de la cultura maya por los textos que se encuentran en aquella civilización, por los monumentos de piedra esparcidos en el territorio. Los mayas alcanzaron un gran desarrollo administrativo a juzgar por los vestigios que conocemos de sus actividades de todo orden. Una muestra de ello son las ciudades-templo. Estas eran sedes del gobierno, sede de culto y centros comerciales y mantenían cierta dependencia. Cada ciudad-templo era regida por un rey llamado hombre real o verdadero hombre, que era un gobernante con poderes absolutos y atribuciones divinas. Los sacerdotes cuidaban de los templos. Era una clase privilegiada que vivía de los productos y de los servicios de los agricultores. Los mayas se dedicaban al cultivo de maíz, donde a cada familia se le atribuía una parcela de 400 pies cuadrados para ello. Continuamos ahora con los incas. Ellos tuvieron una administración imperialista. Los incas practicaron el destierro de pueblos enteros, enviándolo a lugares que aún no estaban poblados. Crearon un sistema de caminos que unían los diferentes territorios con la sede del gobierno. Cada comunidad debía contribuir al mantenimiento de los caminos y puentes por medio de la mita, que era un servicio obligatorio no renunciable que los indios debían pagar al inca o emperador. Por último, la administración de los muiscas o chibchas estaba en un buen nivel, ya que tenía estructurado el Estado, que era considerado un proceso de organización social, política y económica. Su organización estaba encabezada por el soberano, seguían los capitanes y luego los caciques. Alrededor de ellos estaban los funcionarios estatales encargados de recaudar los impuestos y otras funciones administrativas.